De un lado, el invierno más brutal que Puebla había visto en décadas. El ganado muriendo, las cosechas perdidas, familias enteras sin comida, sin leña, sin nada. 40 bocas que alimentar en una región donde casi nadie tenía nada que ofrecer. Del otro lado, una granja funcionando, con comida, con calor, con una mujer gorda dirigiéndolo todo. La misma mujer a quien 3 años antes le habían dicho, en su cara, con una certeza que no admitía réplica, que no servía para el trabajo pesado, que su cuerpo era el problema, que mejor buscara otra cosa, que una mujer así no podía manejar una granja sola. Consuelo Mendoza no se fue, no buscó otra cosa, no aceptó la definición que le impusieron. Agarró esa tierra con las 2 manos y no la soltó, invierno tras invierno, hasta que llegó el invierno de 1943, el que mató ganado y cosechas y esperanzas en toda la región, y la granja de Consuelo fue la única que sobrevivió. Y no solo sobrevivió, alimentó a 40 personas más. ¿Cómo? ¿Qué sabía Consuelo que los demás no querían ver? ¿Qué había estado haciendo esos 3 años que nadie le prestó atención porque estaba demasiado ocupado descartarla? Eso es exactamente lo que te voy a contar. Y si sos de los que quieren entender qué diferencia a las personas que aguantan cuando todo se pone difícil, suscríbete ahora, porque esta historia te va a enseñar algo que las escuelas no enseñan y los libros de autoayuda no dicen. 40 bocas. 3 años de trabajo que nadie vio. Una mujer que no pidió permiso para existir. Empezamos. Para entender lo que Consuelo hizo en ese invierno de 1943, tenés que entender Puebla en 1940. No la Puebla turística, no la de los chiles en nogada y la catedral barroca. La Puebla rural. La de los pueblos chicos en las laderas del volcán, donde la gente vive de lo que produce con sus manos, y donde un mal año no es una estadística, sino una catástrofe personal que llega a la mesa a la hora de comer. La Puebla donde las familias conocen el peso exacto de cada cosecha, porque de ese peso depende si comen o no durante los meses siguientes. En ese contexto, tener tierra era tenerlo todo, y perder la capacidad de trabajarla era perder exactamente eso, todo. Consuelo había heredado la granja de su padre cuando él murió en 1938. No porque fuera la única heredera, tenía 2 hermanos, sino porque sus hermanos habían tenido suficiente sentido práctico para irse a la ciudad a buscar trabajo décadas antes y suficiente ingratitud para no recordar que había una tierra que mantener. Consuelo se quedó. Había cuidado a su padre durante los últimos 2 años de su vida. Había manejado la granja mientras él enfermaba. Había aprendido cada detalle de cómo funcionaba ese terreno específico, sus particularidades, sus caprichos, qué daba bien y qué no, qué necesitaba atención en qué época del año. Así que cuando el padre murió, y los hermanos llegaron y firmaron los papeles y volvieron a sus vidas en la ciudad, la granja quedó en manos de Consuelo. Y el pueblo, que era experto en tener opiniones sobre cosas que no le incumbían directamente, empezó a tener opiniones. No va a poder. Ese era el consenso general, articulado con distintos niveles de diplomacia dependiendo de quién lo dijera y en presencia de quién. La tierra era trabajo pesado, siembra, cosecha, cuidado de animales, mantenimiento de estructuras. Y Consuelo era una mujer gorda, sin marido, sin hijos que ayudaran, sin los brazos y la espalda que ese tipo de trabajo supuestamente requería. Lo decían como si fuera tan obvio que no valía la pena discutirlo. Consuelo los escuchó. Y no se fue. Lo que hicieron en cambio los que querían asegurarse de que el mensaje le llegara claro fue que cuando fue a buscar peones para la temporada de siembra, 3 de los 4 que contactó le dijeron que no. No con crueldad, con esa educada incomodidad de quien no quiere decir que cree que vas a fracasar pero lo cree de todas formas. Solo que sus servicios ya estaban comprometidos, solo que los términos no les convenían. Solo que, bueno, la distancia, el camino, el clima, cualquier cosa. El 4.º peón aceptó. Se llamaba Eustaquio Ramos, tenía 62 años, y era el único que no tenía demasiadas opciones para elegir.
Con Eustaquio y con sus propias manos, Consuelo sembró ese primer año. La primera siembra fue difícil, no de la manera que el pueblo esperaba, no fracasó, no se perdió, no demostró que tenían razón, sino de la manera en que son difíciles todas las cosas que haces por primera vez completamente sola, sin red de contención, sabiendo que no hay a dónde caer si algo sale mal. Consuelo había crecido en esa granja. Había ayudado a su padre desde que podía cargar un balde. Conocía el trabajo, no desde afuera, como algo que había observado, sino desde adentro, como algo que había hecho con el cuerpo durante décadas. Pero conocer el trabajo como ayudante y conocerlo como responsable son dos conocimientos distintos. El primero te dice qué hacer. El segundo te dice qué consecuencias tiene lo que haces, y cuándo, y por qué. Ese segundo tipo de conocimiento lo fue construyendo ese primer año, milímetro a milímetro, decisión a decisión. Tomó notas. Eso fue lo que sorprendió a Eustaquio, que Consuelo tomaba notas de absolutamente todo. No porque no supiera lo que hacía, sino porque quería saber exactamente qué había hecho para poder hacerlo mejor la próxima vez. ¿Cuándo sembraron exactamente? ¿En qué condición estaba el suelo? ¿Cuánta agua cayó en las primeras semanas? ¿Cuándo notaron los primeros signos de cada planta? ¿Cuánto rindió cada sección de tierra al final? Todo escrito con la letra apretada que tenía desde la escuela primaria, en cuadernos baratos que guardaba en la cajita de madera que había sido de su madre. ¿Para qué escribe tanto?, le preguntó Eustaquio una tarde, sin malicia, genuinamente curioso. Para acordarme, dijo Consuelo. Y después de un momento, y para entender. Eustaquio asintió. No era de los que preguntaban más de lo necesario. Ese primer año, la cosecha fue modesta. No espectacular, no suficiente para enriquecerse, pero suficiente para cubrir los costos de la temporada y tener reservas para el siguiente año. El pueblo no dijo nada, porque no fracasó del todo, no era noticia. El bien que Consuelo esperaba que notaran era silencioso y funcional, y no tenía el drama de la caída que todos habían pronosticado. Ella no esperaba que notaran. Ya había aprendido que esperar eso era gastar energía que necesitaba para otra cosa. Volvió a los cuadernos. Analizó qué había funcionado y qué no. Planificó la siguiente temporada con los datos que había acumulado y las conclusiones que había sacado de ellos. Y cuando llegó la primavera siguiente, sembró diferente. No radicalmente, sino ajustado, calibrado, más inteligente en los puntos donde el año anterior le había enseñado que había estado equivocada. Eso era lo que hacía Consuelo mientras el pueblo la ignoraba. Aprender. Sistemáticamente. Con la paciencia particular de las personas que entienden que el conocimiento de largo plazo se construye con datos de largo plazo. Lo que Consuelo estaba construyendo en esos 3 años no era solo una granja productiva, era un sistema. Y aquí está la cosa que nadie podía ver porque nadie estaba mirando. Un sistema de producción agrícola robusto no es lo mismo que una temporada buena, no es lo mismo que tener suerte con la lluvia, no es lo mismo que trabajar duro, aunque trabaja duro. Un sistema es algo que funciona incluso cuando las condiciones son adversas, porque está diseñado específicamente para las condiciones adversas, además de para las buenas. Consuelo había entendido esto de manera intuitiva desde el principio. Intuitiva pero no vaga, sino apoyada en años de observación del comportamiento de esa tierra específica bajo distintas condiciones. Había visto años buenos y años malos desde chica. Había notado qué sobrevivía y qué no cuando las lluvias fallaban o cuando llegaban demasiado. Había guardado esa información en la memoria mucho antes de empezar a guardarla en los cuadernos. Los cuadernos le dieron un lenguaje más preciso para algo que ya sabía en otro idioma. Lo que estaba construyendo tenía 3 componentes que los visitantes ocasionales, los que pasaban por el camino de tierra y veían la granja y veían a Consuelo y se formaban una opinión en 30 segundos. No podían entender porque 30 segundos no alcanza para ver ninguno de los 3. El primero era la diversificación. No ponía todos los recursos en un solo cultivo ni en una sola temporada. Tenía maíz, sí, el maíz era el eje central, pero también frijol,
calabaza, chile. Tenía animales, gallinas, cerdos, 2 vacas. Cada elemento del sistema alimentaba a los otros. Los desperdicios de la cocina iban a los animales, el estiércol de los animales iba a la tierra, los cultivos se rotaban para no agotar el suelo. No era innovación radical, era el conocimiento agrícola tradicional de la región, sistematizado y ejecutado con consistencia. El segundo era el almacenamiento. Consuelo guardaba reservas de una manera que el pueblo encontraba excesiva en los años buenos. ¿Para qué guarda tanto si puede vender?, le preguntaban cuando tenía excedente. No respondía. Seguía guardando. En condiciones específicas, temperatura, humedad, oscuridad, que había ido refinando con los datos de los cuadernos. Granos que duraban, conservas que duraban, leña que se acopiaba con meses de anticipación. El tercero era el agua. La gestión del agua en una granja de temporal es el factor que más diferencia a quien sobrevive las sequías de quien no. Consuelo había construido con Eustaquio un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia. No grande, no con tecnología con lo que había, que le daba meses de margen cuando el temporal fallaba. 3 componentes, 3 años de trabajo sistemático y silencioso, completamente invisible para el pueblo que había decidido que no podía manejar su granja. Hay algo que el pueblo de esa zona notó durante esos 3 años, pero que no articuló como lo que era. Consuelo nunca pedía consejo. No porque fuera soberbia, eso lo hubieran notado y señalado, porque la soberbia en una mujer es el tipo de cosa que los pueblos chicos nunca perdonan, sino porque no necesitaba pedirlo de la misma manera en que otras personas lo necesitaban. Cuando tenía una duda, iba a los libros. Cuando tenía un problema, lo trabajaba sola hasta entenderlo. Cuando necesitaba información que no tenía, la buscaba con una metodicidad que la gente que la veía simplemente describía como la costumbre de Consuelo de siempre estar leyendo algo. Lo que no articulaban era que esa costumbre era una estrategia. No inconsciente. Consuelo sabía exactamente por qué lo hacía. Sabía que no podía permitirse depender del conocimiento de otros en una situación en la que ese conocimiento podía no estar disponible cuando más lo necesitara. Sabía que la autosuficiencia intelectual, la capacidad de aprender lo que necesitaba aprender sin tener que pedirle permiso a nadie para acceder a eso, era parte de lo mismo que la autosuficiencia física y material que todo el mundo asumía que no tenía. Tenía un libro viejo de agronomía regional, comprado de segunda mano en la ciudad, gastado de tanto usarlo, que era su referencia principal para las decisiones sobre rotación de cultivos y manejo del suelo. Tenía un almanaque que le daba información sobre patrones climáticos históricos de la región. Tenía los cuadernos de observación propia que iban acumulando datos año a año y que con el tiempo se volvieron más valiosos que el libro y el almanaque juntos, porque eran específicos de esa tierra y de ese microclima y de esas condiciones exactas. Nadie en el pueblo sabía de los cuadernos. No porque los escondiera, simplemente nadie preguntaba. Y si hubieran preguntado, hubieran visto a una mujer gorda con letra apretada anotando la temperatura del suelo y la cantidad de días entre la primera helada y la segunda y la condición de humedad de los granos en el almacén. Hubieran encontrado eso aburrido o incomprensible. No hubieran reconocido lo que era. El fundamento de las 40 bocas que iban a comer 3 años después. El invierno de 1943 empezó a anunciarse en octubre. Consuelo lo vio antes que nadie. No porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque llevaba años mirando ese cielo y ese suelo con la atención específica de quien depende de ellos para vivir. Los patrones de la nube en las tardes, la temperatura del suelo a primera hora de la mañana, el comportamiento de los animales. Las vacas se acercaban más al cobertizo. Las gallinas no salían tanto, que para quien sabe leerlos, son termómetros más sensibles que cualquier instrumento. Empezó a prepararse. Reforzó los cobertizos. Acopió más leña de lo que hubiera necesitado en un invierno normal. Sacó a vender lo menos posible del almacén, a pesar de que los precios estaban bien ese año, y hubiera podido conseguir buen dinero. Compró lo que le faltaba para el almacén con lo que sí vendió. Sal, aceite, cosas que no producía ella
y que eran difíciles de conseguir si la región se cortaba. Eustaquio la miraba hacer todo esto sin comentar demasiado. Después de 3 años, ya había aprendido que cuando Consuelo se ponía en ese modo de preparación, era porque tenía razones que él a veces no podía ver todavía, pero que eventualmente entendía. El pueblo no se preparó de la misma manera. No porque fueran negligentes exactamente, nadie ignora deliberadamente un invierno difícil, sino porque no habían estado mirando las mismas señales con la misma atención. Y porque había una parte de la naturaleza humana que dice, esto que viene va a ser como lo que ya conozco. El año pasado fue frío pero manejable. Este año también va a ser manejable. El catastrófico es siempre el que no imaginé. El invierno de 1943 fue el catastrófico que nadie imaginó. Llegó en noviembre con un frío que no era el frío normal de la región, sino algo diferente. Una calidad en el aire, una humedad específica, una persistencia que no cedía de día como solía. Las heladas mataron el ganado en las granjas que no tenían cobertizos suficientemente sólidos. Las cosechas que quedaban en el campo, las que nadie había tenido urgencia de terminar de recoger porque todavía había tiempo, se perdieron en las primeras 2 semanas. El río bajó con más fuerza que lo esperado y se llevó algunas de las estructuras más cercanas a la orilla. En diciembre, familias de la región empezaron a tocar la puerta de Consuelo. La primera familia llegó a mediados de diciembre. Los Reyes, del rancho al este. Vicente Reyes, su esposa Guadalupe, sus 4 hijos. El rancho de Vicente había perdido el ganado en la primera helada fuerte, y las reservas de grano no iban a alcanzar más allá de enero. No venían a pedir. Nadie del campo pide directamente. Hay un protocolo de dignidad que se respeta incluso en la emergencia. Sino a preguntar si Consuelo tenía algo que pudiera venderles. Con la cara de quien sabe que la respuesta puede ser no, pero que tiene que intentarlo. Consuelo los hizo pasar. Los sentó. Les dio de comer. Después de comer, les dijo que se quedaran. No como caridad. No de esa manera que humilla disfrazada de generosidad. Como acuerdo, hay espacio, hay comida, hay trabajo que hacer, y 4 manos más son 4 manos más. Los Reyes se quedaron. Después llegaron los Ortega. Después la señora Petra, que era viuda y vivía sola, y a la que Consuelo conocía de la misa de los domingos. Después los Hernández con el abuelo que no podía caminar bien, y que en el frío empeoraba. Después familias que Consuelo conocía menos o no conocía, que venían porque alguien les había dicho que había una granja en el cerro donde estaban recibiendo gente. 40 bocas. En el pico. ¿Cómo? Aquí está la respuesta que el pueblo no quería ver cuando terminó todo, porque Consuelo había estado preparándose para esto. No para esto específicamente, no había predicho que iban a llegar 40 personas, pero sí para la posibilidad de que viniera un invierno que requiriera más reservas de lo normal. El almacén estaba lleno, los animales estaban a resguardo, la leña estaba acopiada, el agua almacenada. No fue magia, no fue suerte. Fue 3 años de trabajo sistemático, de guardar cuando el pueblo vendía, de preparar cuando el pueblo descansaba, de planificar a largo plazo cuando el pueblo pensaba en la temporada siguiente. La granja de Consuelo alimentó 40 bocas durante 4 meses de invierno. No con abundancia, con lo suficiente, que era todo lo que hacía falta. Con dignidad, sin que nadie tuviera que pedir más de lo que era razonable pedir. La dinámica dentro de la granja durante esos 4 meses de invierno es algo que merece contarse porque normalmente queda fuera de la historia. 40 personas en el espacio de una granja que estaba diseñada para una. No es una situación abstracta. Es calor, es olor, es ruido, es rozamiento. Es la fricción inevitable de vidas que no están acostumbradas a compartir espacio de esa manera. Es la señora Petra que tiene sus propias costumbres para cocinar y que no siempre coinciden con las de Guadalupe Reyes. Es los niños que necesitan moverse y que tienen un espacio limitado para hacerlo. Es Vicente Reyes que tiene sus ideas sobre cómo se hacen las cosas en el campo y que no siempre coinciden con las de Consuelo. Y es Consuelo gestionando todo eso. Fíjate, la gestión de personas es una habilidad que nadie le enseñó formalmente.
que ella había aprendido, como todo lo demás, de la observación y de la práctica. Había cuidado a su padre durante 2 años de enfermedad. Eso te enseña a manejar las necesidades de alguien que no siempre puede articular lo que necesita, a anticipar antes de que la situación se vuelva crisis, a mantener la calma cuando la otra persona no puede mantenerla. Había manejado a Eustaquio durante 3 años. A Eustaquio, que era un hombre con su propia experiencia y sus propias formas, y que necesitaba ser tratado con respeto genuino, no con el respeto falso que tienen los patrones, que en el fondo creen que saben más que sus trabajadores. Había manejado la granja sola, que es en muchos sentidos la forma más exigente de gestión, porque no hay nadie con quien repartir las decisiones, ni con quien compartir la responsabilidad de los errores. Con 40 personas usó los mismos principios: claridad sobre qué era necesario hacer, respeto genuino por lo que cada uno podía aportar, distribución del trabajo que tomara en cuenta las capacidades reales de cada persona. Vicente Reyes era fuerte y práctico, y se le encomendaron las tareas que requerían fuerza. La señora Petra era organizada y metódica, y se encargó de la cocina con Guadalupe. Los niños más grandes cargaron leña y agua. Los más chicos se ocuparon de las gallinas, que era trabajo que podían hacer solos con supervisión mínima. No todo el mundo estuvo de acuerdo siempre. Hay que decirlo. Hubo fricciones. Hubo momentos de tensión que Consuelo manejó con una paciencia que venía de entender que la alternativa era peor para todos, incluyendo para ella. Pero 40 bocas comieron. 40 cuerpos tuvieron calor. Ninguno murió de hambre ni de frío en el invierno más brutal que Puebla había visto en décadas. En algún momento de enero, cuando la nieve más fuerte ya había pasado pero el frío seguía siendo imposible, y la perspectiva de que todo siguiera así hasta marzo era ya una certeza y no una posibilidad, Vicente Reyes tuvo una conversación con Consuelo que ella recuerda con claridad. Habían terminado de cenar. Los niños estaban dormidos. Guadalupe lavaba los platos. Eustaquio se había ido a su rincón a dormir temprano como hacía siempre. Y Vicente, con esa manera particular que tienen algunos hombres de abordar una conversación difícil, por las ramas primero, como si estuvieran hablando de otra cosa, le preguntó a Consuelo cómo había sabido. ¿Saber qué? Que iba a ser así, que había que guardar, que... todo esto. Un gesto vago que abarcaba la granja, el almacén, la leña, las 40 bocas que seguían comiendo. Consuelo pensó en cómo responder eso. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo de manera que Vicente pudiera entenderlo de verdad. No sabía que iba a ser así, dijo finalmente. Nadie puede saber que va a ser así. Lo que sí sabía es que a veces viene un año así, y que si viene y no estás preparado... Se encogió de hombros. El final de la frase no necesitaba pronunciarse. Pero nadie más se preparó así. No. Una pausa. Porque cuando el año anterior es bueno, prepararse para el malo parece exagerado. Parece que no confías en que va a seguir siendo bueno. Vicente asintió lentamente, con el tipo de asentimiento que tiene el peso de alguien que acaba de entender algo que le hubiera convenido entender antes. ¿Y cuándo aprendiste eso? Siempre lo supe, dijo Consuelo. Y después de un momento, aunque me llevó tiempo aprender a confiar en lo que sabía. Esa última parte, esa distinción entre saber y confiar en lo que sabes, es la que se me quedó de esta historia. Porque Consuelo siempre tuvo el conocimiento, lo que tuvo que aprender, en esos 3 años de trabajo mientras el pueblo la descartaba, fue que ese conocimiento era válido aunque nadie más lo reconociera. Y aquí voy a decir algo que la historia fácil de Consuelo siempre omite porque incomoda. Le dijeron que su cuerpo era el problema, que una mujer gorda no podía hacer ese trabajo, y Consuelo lo hizo de todas formas. Eso está claro. Eso es lo que la historia demuestra con datos contundentes. Pero lo que no está claro, lo que queda sin decir en las versiones que se vuelven anécdotas del pueblo, es que ese trabajo tuvo un costo físico real. Los 4 meses de invierno con 40 personas, después de 3 años de trabajo solo con Eustaquio, ese esfuerzo se sintió en el cuerpo, las manos, la espalda, las piernas que se hinchaban a la noche después de un día de cargar,
distribuir, organizarse. Consuelo no era invulnerable, era un cuerpo como cualquier cuerpo, capaz de más de lo que el pueblo pensaba que podía, y al mismo tiempo limitado de maneras que solo ella conocía desde adentro. Lo que no era excusa. El cuerpo dolía, y el trabajo se hacía de todas formas, porque el trabajo tenía que hacerse, y nadie más lo iba a hacer. No porque eso sea heroico, aunque lo es en algún sentido, sino porque era la única opción disponible. La misma lógica que había tenido desde el principio. O lo hacés vos o no se hace. Pero quiero nombrarlo. Quiero nombrarlo explícitamente porque las historias de personas que hacen lo imposible a veces se cuentan de una manera que borra el costo, que hace parecer que la fuerza sale de la nada, que el cuerpo no importa, que la resistencia es ilimitada si tenés suficiente determinación. No es así. El cuerpo importa. El costo es real. Y Consuelo lo pagó. Lo que también pagó, en el sentido contrario, en el sentido de la deuda que el mundo le debía y que nunca terminó de saldar del todo, fue el precio de 3 años de ser descartada. De escuchar, de distintas maneras, que lo que sabía no contaba porque el cuerpo en que ese conocimiento vivía no era el que el pueblo esperaba. Ese precio no lo eliminó el invierno del 43. No funciona así. Lo que cambió fue el contexto, no el daño que ya estaba hecho. Consuelo siguió adelante, con el cuerpo que tenía, con el conocimiento que había construido, con la dignidad que no había sido de nadie más que suya desde el principio. La primavera llegó, no de golpe. Las primaveras nunca llegan de golpe, llegan en concesiones graduales del frío que va cediendo de día y que todavía reclama las noches durante semanas. Pero llegó. El invierno de 1943 terminó. Y las 40 bocas volvieron a sus casas, a las que seguían en pie, que no eran todas, y a las que había que reconstruir o reparar. La granja de Consuelo había sobrevivido. Había más que sobrevivido. Había alimentado a medio pueblo durante 4 meses. Las reservas estaban bajas, no agotadas, porque Consuelo había gestionado los recursos con la misma precisión con que gestionaba todo, pero bajas. La siguiente temporada iba a requerir un esfuerzo de reconstrucción. Consuelo empezó a planificarlo en cuadernos nuevos. Lo que cambió después de ese invierno no fue un reconocimiento formal. Nadie le ofreció una disculpa por los comentarios de 3 años antes. El pueblo no organizó ningún homenaje. La vida en ese tipo de lugares no funciona así. La cuenta se salda en moneda de uso, no en palabras. La moneda de uso fue esta. Cuando en los años siguientes, alguien en la región necesitaba consejos sobre cómo manejar las reservas, sobre cómo preparar la tierra para el temporal difícil, sobre cómo gestionar el almacenamiento de grano, iban a hablar con Consuelo. No hacían referencia a lo del invierno del 43. No decían, preguntémosle a la que sabía. Simplemente iban, con la naturalidad de quien reconoce una fuente de conocimiento sin necesitar articular cuándo y cómo aprendió a reconocerla. Y Consuelo respondía, con los cuadernos sobre la mesa, con la paciencia de quien ha estado construyendo ese conocimiento durante años y que no tiene ningún problema en compartirlo ahora que la gente está dispuesta a escuchar. No les decía, 3 años atrás me dijeron que no podía. No les recordaba que habían tenido opiniones sobre su cuerpo, que en ningún momento habían afectado su capacidad de hacer el trabajo. No guardaba rencor con cara visible, y si lo guardaba en algún lugar más adentro, era asunto suyo y de nadie más. Simplemente enseñaba. Porque sabía. Y porque siempre había sabido. Y esto es lo que me llevo de Consuelo Mendoza. No las 40 bocas. Eso es lo que todo el mundo recuerda. Y es merecido que lo recuerden. Pero no es lo que le da peso a la historia. Lo que le da peso es esto. El conocimiento de Consuelo existía antes de que fuera necesario. Existía cuando nadie lo pedía. Existía cuando el pueblo decía que ella no podía manejar la granja, y cuando nadie fue a preguntarle su opinión sobre cómo se hacían las cosas. Existía en los cuadernos con la letra apretada, en las mediciones de humedad del suelo, en la decisión de guardar cuando todos vendían y de preparar cuando todos descansaban.
Ese conocimiento no necesitaba la aprobación de nadie para ser real. No necesitaba que Vicente Reyes o Guadalupe, o la señora Petra o el pueblo entero, lo reconocieran para que produjera sus efectos. El grano almacenado en las condiciones correctas duraba lo que duraba independientemente de que alguien pensara que Consuelo era capaz de almacenarlo. Los animales cubiertos resistían el frío independientemente de que alguien dudara de su capacidad para cuidarlos. La realidad no necesitaba el consenso del pueblo, y ahí está lo que más difícil resulta de sostener cuando el mundo decide que no servís. Que lo que sabés, y lo que hacés con lo que sabés, y el valor de lo que construís, no depende de que alguien más lo valide. Depende de vos. De que lo hagas aunque nadie lo pida. De que lo hagas aunque nadie lo vea. De que lo hagas con la convicción de que lo que es real, aunque nadie más lo esté mirando en ese momento. Consuelo lo sostuvo durante 3 años, en los que el pueblo tuvo opiniones sobre su cuerpo, que nunca le preguntaron si quería escuchar. Y cuando llegó el invierno que necesitaba 40 bocas alimentadas, las reservas estaban ahí. ¿Cuántas personas hay en tu vida que están haciendo ese trabajo ahora mismo? Construyendo en silencio algo que el mundo todavía no sabe que va a necesitar, guardando cuando todos venden, preparando cuando todos descansan. ¿Y cuántas de ellas escuchás de verdad, sin esperar la nevada para empezar a prestar atención? 40 bocas. 3 años de trabajo que nadie vio. Una mujer que no pidió permiso para saber lo que sabía. Y un invierno que demostró que tenía razón.